En este caso, estudiaremos la transmisión del sonido en una especie de teatro, comenzando por la acústica de la sala. Nos encontramos con una fuente, un receptor, valores estimados como las distancias entre fuente-techo, fuente-telón y fuente-receptor, y gracias a esto y con estas fórmulas podemos calcular las distancias que recorre el sonido mediante ya sea de forma directa o vía reflexión, tanto en el telón como en el techo. Sin olvidarnos de que la intensidad sonora que perciba el receptor va a ser inversamente proporcional de la distancia que se encuentre con la fuente. Luego, ¿cómo se produce la voz? El flujo de aire que sale por los pulmones pasa por la tráquea y laringe, que se considera una cavidad de resonancia semicerrada. En la laringe nos encontramos con las cuerdas vocales, que vibra en frecuencias específicas, constituyendo el modo fundamental o primer armónico, y segundo tercer armónico, que son múltiplos del anterior. Luego sale por la cavidad bucal y nasal. Partimos calculando las frecuencias para cada armónico, con esto la velocidad angular para cada armónico, y gracias a esto la velocidad en las cuerdas vocales para cada armónico, lo cual ocuparemos en emisión del sonido para calcular la presión sonora para cada armónico. Con esto calculamos la intensidad sonora para cada armónico, la sumamos y obtenemos la intensidad sonora total. Por otra parte, calculamos la intensidad sonora de referencia en base a la presión sonora de referencia, para luego poder compararlo con la intensidad sonora total y poder calcular el nivel de ruido, el cual en mi caso corresponde a 74 decibeles, lo que significa que el emisor necesita algún medio de amplificación para que el sonido suene bien. Posteriormente calculamos la potencia sonora para cada armónico, la sumamos y obtenemos la potencia sonora total. En la propagación del sonido nos damos cuenta de que el sonido que se transmite mediante reflexiones en el telón y el techo llega con cierto retraso. Por lo tanto, calculamos el retraso y observamos que el valor es menor a 0,07 segundos, lo que significa que el receptor no percibirá eco. Posteriormente, en el sonido captado, calculamos la intensidad de sonoras reflejadas tanto en el techo como en el telón, la sumamos y obtenemos la intensidad sonora reflejada total. Luego sumamos la intensidad sonora reflejada total con esta misma fórmula y la intensidad sonora directa para obtener la intensidad sonora total que percibe el oído. Posteriormente podemos calcular el nivel de presión sonora reflejada, con esta fórmula también el nivel de presión de sonora directa, y obtenemos el nivel de presión sonora total. El cual en mi caso corresponde a 34-35 decibeles, lo cual significa que, como dije anteriormente, necesita amplificación. Posteriormente, en escuchar, sabemos que el sonido se transmite mediante el aire, llega al canal auditivo, pasa por el tímpano, por los huesecillos, medio acuoso, ¿cierto? Se amplifica en el yunque, en la cóclea se amplifica, pero principalmente se descompone por frecuencias, por lo tanto se descifra el sonido. Sin embargo, el tímpano ofrece cierta impedancia, para lo cual necesitamos calcular primero que nada la presión sonora total del oído. Luego calculamos la impedancia del tímpano, posteriormente la velocidad del tímpano, la velocidad de la ventana oval gracias al factor palanca-yunque. Posteriormente calculamos la velocidad, la impedancia de la cóclea, la presión de la cóclea y la fuerza en la cóclea. Gracias.